Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Estamos contentos, agradecidos con el Señor. Estar pues celebrando una bendición tan grande, hermano, la victoria más grande que el cristiano ha recibido, Sí, amén. que es la victoria en Jesucristo, hermano. Nosotros veníamos preparados para empezar, aunque sí le habíamos dicho, pero nos cambiaron, como dicen, la jugada. Vamos a acabar, pero van a entender el por qué íbamos a empezar así. Porque nosotros queríamos empezar en el libro de Lucas 2. Yo quisiera que abrieran sus Biblias en Lucas 2. Lucas 2, desde 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Amén, hermano. Amén. Yo creo que a lo mejor oír estas palabras vamos a pensar que vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Pues sí, pero no como se hace comúnmente en Navidad, porque ya casi siempre estas palabras o versículos se usan para representar el nacimiento de Jesucristo en la Nochebuena. Pero estas palabras, hermanos, aquí escritas, tienen una gran profundidad. Una profundidad, hermanos, que si las entendemos, vemos quién fue verdaderamente Jesús. Algo que entendieron los pastores que después leemos fueron a Belén y vieron que todo era como se les fue dicho. Encontraron al bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tienen el por qué era así. Número uno, hermanos, en los tiempos antiguos o los tiempos bíblicos, los pastores, hermanos, envolvían a los corderitos o a las cabritas o los cabritos cuando nacen en toallas o en cobijas y los acostaban en el pesebre o los ponían en el pesebre aparte del establo, que son cosas diferentes. Lo hacía así, hermanos, para que no se lastimaran, porque Dios desde el principio ordenó que si se iba a ofrecer un holocausto o un sacrificio de remisión, tenía que ser con un cordero, un becerro, un cabrito, 2 palominos o con flor de trigo perfectos. Amén. Y Jesucristo, el momento de nacimiento, hermanos, fue perfecto. Amén. Anunciando que Él era el Cordero de Dios. La palabra de Dios no dice en Génesis, hermanos. Ustedes saben que siempre me gusta empezar desde el principio. En Génesis capítulo 3. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en la calcañar. Aquí vemos, hermanos, que Jesucristo fue prometido. Los pastores Amén. les fue dado aviso por el ángel Gabriel. Y lo entendieron bien, hermanos. Si usted lee este capítulo, dice que ellos fueron y a todos les iban diciendo. Amén. ¿Por qué era importante que los pastores entendieran, hermanos? Porque fueron los primeros que hicieron notorio que el Mesías había nacido. Bendito Dios. El pueblo de Israel, hermanos, se había endurecido tanto juntamente con los sacerdotes que ofrecían a Dios lo peor. Malaquías lo dice, hermano, que Dios se había enojado con ellos porque ofrecían lo cojo, lo marcado, lo ciego o lo tuerto. Pero los pastores, hermanos, ellos sí siguen teniendo el cuidado de sus ganados para cuando fueran ofrecidos fueran lo mejor. Una, también porque los podían vender mejor.
Y esto, hermanos, de que Jesús iba a ser el Cordero de Dios, fue primeramente mostrado a Abraham. Abraham lo entendió, hermanos, cuando él mismo iba a sacrificar a su hijo. En el capítulo 22 de Génesis. Génesis 22 desde 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Cuando Abraham, hermanos, iba a sacrificar a su hijo Isaac, hermanos, y nuestro Señor Jesucristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó, fue en esto, hermanos. Bendito Dios. Que él supo y pudo entender que había a venir Jesucristo a ser entregado como un cordero. Bendito Dios. Y no vino hasta la ley, hermanos, en que el sacrificio de un cordero o de cualquier otro sacrificio de animal iba a ser reglamentado en la ley. Bendito Dios. Y nosotros podemos ver, hermanos, en el libro de Números, cómo Dios estableció la Pascua, donde se sacrificaba un corderito o un cabrito. Pero me gustaría leer en Levíticos, hermano, capítulo 5. Bendito Padre. Levíticos 5:11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Y si nos vamos a Levíticos 16, usted va a ver la figura de un becerro bermejo. Va a ver la de un cordero y va a ver la de 2 machos cabríos. Santo, aleluya. Cuando Jesucristo, hermanos, vino y Él dijo: vine a cumplir la ley, no a abrogarla. Vine a cumplir la ley y los profetas. Cuando nosotros vemos, hermanos, eso, ¿sí lo puedes leer? De Mateo. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Podemos ahora ver y entender que Él vino a cumplir la ley, hermanos, en cuanto a los sacrificios. Cuando usted ve la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, usted puede notar que mucho de lo que era doctrina o la liturgia del templo, hermanos, Jesucristo verdaderamente no lo hizo, porque Él tocaba a los leprosos, Santo, aleluya. Él oró por los muertos Amén. y los tocó. Y si usted se va al libro de Levíticos, estaba prohibido. Así es. Por eso muchas veces lo quisieron apedrear o lo quisieron despeñar. Cuando nosotros vemos, hermanos, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, vemos que Él cumplió todos los requisitos de la ley. Amén. Amén. ¿Por qué Él cumplió la figura del becerro rojo? Santo, aleluya. En Levíticos 16, hermanos, nos enseña que tenía que ser sacrificado fuera del campamento. Amén. Jesucristo murió y fue crucificado fuera de la ciudad, Amén. fuera del muro, en el monte de la calavera. Como un cordero, hermanos, como dijo nuestro hermano pastor, porque no abrió su boca. Como el macho cabrío, hermanos, y aquí muchas veces está malinterpretado o malentendido el capítulo 16, pero a él, hermanos, le arrancaron su barba vivo, Santo, aleluya. lo golpearon, y como el macho cabrío, hermanos, tenía que ir a ser despeñado o caer a un pozo
de una montaña, y dice la historia rabínica, hermanos, que el que la llevaba tenía un cordel rojo en sus manos, y cuando la cabra caía, o el macho cabrío caía, si el cordel se volvía blanco, es que el pueblo había sido perdonado. ¿Saben? Cuando Cristo murió, hermanos, y entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó. Amén. Como dos tortolas o dos palominos, hermano, porque Él era humilde y significaba paz, porque Él era el príncipe de paz. Como la flor de harina, hermanos, como Él representa la flor de harina en la cruz del Calvario, porque la harina, hermanos, se saca moliendo el trigo, pero la harina extra fina o flor de harina es moliendo la harina y volviéndola otra vez hasta que salga refinada. Jesucristo no fue así, hermanos. Si leemos Isaías 53, del 3 en adelante, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y todo por amor a nosotros. Amén. Aleluya. Nosotros hoy importamos, porque las 7 palabras son importadas de la Iglesia Católica. Santo, aleluya. La verdadera razón es las 7 frases de Jesús en la cruz, Amén, amén. porque fueron 7 frases, no 7 palabras. Así es, bendito Dios. Pero esa tradición, hermanos, que importamos, yo creo que cada vez la debemos ser mejor. Amén, Santo, aleluya. Que cada palabra que el Señor dijo en las frases llegue a nuestro corazón. Así Cuando Él cumplió la ley y los profetas, hermano, uno de los últimos profetas, y Jesús mismo dijo, dando testimonio de Él, que no había nacido profeta dentro de del vientre de las mujeres que Juan el Bautista. Así es. Y este varón, hermanos, gritaba a voz en cuello. Amén, Mi amor. bendito Dios, aleluya. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, Santo, aleluya. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esto empezó Juan su ministerio, pero también Jesús empezó su ministerio. Amén, bendito sea Dios. Como dijo ahorita nuestro hermano, por 3 años y medio, hermanos, predicó el Evangelio. Bendito Dios. Cambió toda la doctrina de la ley a la gracia. Sanó, liberó, y cuando acabó nos perdonó. Amén, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Muchos decimos, es que nosotros fuimos perdonados en la cruz del Calvario. Nosotros fuimos perdonados en su sangre derramada. Bendito sea Tanto en el pretorio, como en la Via Crucis, así como en la cruz. Porque no quedó gota de sangre en su cuerpo. Santo, aleluya. Cuando Él dijo, consumado es, para mí es la última palabra, o la última frase, Aleluya. porque había acabado todo. Y nos quedaba ahora a nosotros la responsabilidad, y nos queda a nosotros la responsabilidad de que esa sangre, hermanos, esté viva en nosotros. Amén, gloria a Dios.
de no pisotearla, de no quitarla, porque dice 1 de Juan, hermanos, que el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Jesucristo. Así es. No está hablando a los del mundo, sino a nosotros, a la iglesia. El final de su ministerio, hermanos, de Jesucristo, hay dos eventos que marcaron su vida. La entrada triunfal, donde el pueblo de Israel pensaba que venía a liberarlos de la mano de los romanos, pero venía a liberarlos, hermano, del emperador o del imperio más terrible que ha existido, que era el de Satanás. El jueves todos le gritaban, crucifícale, cuando el domingo le decían, hosana al que viene en el nombre del Señor. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros hoy gritamos? Como decía mi pastor, nuestro hermano Ramiro, yo también una vez tuve un sueño. Yo creo que lo dije una vez aquí. Dice, Señor, ¿por qué te dejaste golpear y hacer tantas cosas así? Y me vino el sueño en la calle de Jerusalén, antes de que llegara a la cruz. Y me acuerdo que dije, Señor, ¿por qué te dejas golpear tanto? Su rostro estaba todo ensangrentado. Y me acuerdo que volteó con amor y me dijo, si me dejo hacer todo esto, es por amor a ti. Santo, gloria a Dios. Él nunca nos preguntaría por qué me escupieron, por qué me mataron. Pero sí nos preguntaría, hermanos, ¿por qué me han abandonado? Una vez también le pregunté, hermanos, hace 2 años, no aguantaba el dolor de cabeza ni mis ojos. Que Señor, ¿por qué me has abandonado? Hijo, yo nunca abandono a nadie. Yo sé lo que es que me abandonen. Por eso yo no abandono a nadie. En 40 años, hermano, es la primera persona que oigo hablar. Jesucristo no estaba viendo el pecado de Jesús, hermano, como muchos predicadores y muchas personas dicen. No, hermanos, si el Padre fuera visto a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahorita estuviera otra nueva creación, hubiera destruido a todos, pero por amor a Él y a nosotros prefirió hacerse a un lado. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, y es recordar su muerte cada día. ¿Queremos sanidad? Busquémosles cada día. Que nuestras palabras estén de acuerdo a nuestros hechos. No podemos decir amar a Dios y nunca venir a la iglesia. No podemos decir que amamos a Dios y hablar de nuestro prójimo. Con esto acabo, hermanos, porque Jesucristo, si no me equivoco, lo descolgaron de la cruz a las 5:15, 5:20, apresuradamente. Y no quiero que salgan ranas aquí tampoco. Bendito sea Dios. Pero le voy a decir con esto, hermanos. Las víboras quisieran darle besos a sus hijos, a sus amigos y a sus vecinos, pero no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque se acuerdan que tienen colmillos y tienen veneno. Santo Dios. Seamos como las palomas, hermanos, mansos, humildes. Amén, bendito sea Dios. Y va a ver que todo lo que hagamos en Cristo Jesús va a retribuir en bendición. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios.